Bienvenido en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy es un día especial, primero porque nos encontramos celebrando una serie de actividades para conmemorar el Día del Patrón y afortunadamente ha coincidido la presencia de Juan Marsé entre nosotros. Por lo tanto, tenemos que felicitarnos doblemente. Hoy, dentro de este ciclo que llevamos tantos años celebrando aquí en la Facultad del Intelectual y su Memoria, abrimos una nueva página dedicada al escritor Juan Marsé, que va a ser entrevistado por los profesores Joaquín Marco y Santos San Villanueva. Muchísimas gracias. Yo no sé si se oye bien. No funciona esto. Ah, solo esto. Sé que no importa que... Sí, es que son uno de sala y el... Bueno, disculpen ustedes, ahora quizás se oye un poco mejor, ¿no? En principio estamos aquí para preguntarle a Juan Marsé y por tanto no es mi objetivo, por lo menos no es objetivo de los entrevistadores, alargarse demasiado en las preguntas. Y para empezar, y puesto que lo que hemos venido es a oírle, empezaremos por tratar muy brevemente y de manera un poco esquemática, pues un poco uno de los elementos que constituyen parte de la narrativa de Juan Marsé, que es la memoria, precisamente. Y me gustaría que Juan Marsé nos hablara un poco de hasta qué punto en sus novelas aparecen elementos autobiográficos, aparecen especialmente los recuerdos de una infancia que transcurre en una ciudad determinada, que es Barcelona, y en un barrio determinado, que es las orillas de lo que se denomina el Guinardó o el Carmelo. Juan. Bueno, ya sé que esto va a ser un interrogatorio en primer grado acerca de la memoria, tremendo, porque parece ser que tiene un cierto interés siempre en relacionar la obra con el autor, con sus vivencias personales, y yo lo comprendo muy bien. Pero esta es una cuestión bastante peliaguda, siempre, por lo menos en mi caso, porque se mezcla constantemente la memoria personal con la memoria colectiva y naturalmente con la fantasía, con la ficción, con lo que inventas. Hay elementos autobiográficos en todo lo que he escrito, pero yo creo que esto ocurre con todos los novelistas. Algunas veces está muy enmascarado, muy maquillado, muy disimulado, digamos, camuflado en el texto, y otras veces está en la superficie y resulta muy evidente. Ahora, establecer en qué medida, en qué grado, en qué porcentaje hay una memoria personal y lo que no lo es tremendamente difícil. Habría que analizar además libro por libro, novela por novela. Pero bueno, en líneas generales, naturalmente el escritor trabaja siempre con la memoria, trabaja con el pasado. No existe el escritor si no existe memoria. Porque otra cosa es el reportaje, lo que en prensa se llama la rabiosa actualidad. Y eso al cabo también resulta ser memoria, ¿no? Bueno, en mis novelas lo más evidente que pertenece a la memoria personal, en primer lugar, yo creo que es la escenografía, que corresponde a unos barrios, a un conjunto de barrios, una especie de cóctel de barrios, que conforman un barrio ideal, mitificado y, en cierto modo, muerto ya, que es decir, que no existe más que en mi cabeza. Y en segundo lugar, la infancia.
La infancia es importante, la infancia y la adolescencia es importante para todo el mundo, pero para un escritor lo es doblemente, porque es en esa época cuando se forma la personalidad y cuando los hechos con el tiempo trascienden. Bueno, si hay alguna pregunta concreta acerca de estas cuestiones, la contestaré. De forma global sería eso que acabo de decir, ¿no? Y por seguir con la parte de biografía, los escritores de... ¿No se oía? Los escritores de... Qué desastre, como tengo. Los escritores de tu promoción fueron mayoritariamente, tuvieron un origen acomodado y una formación académica, universitaria. En cambio, tu formación no fue de ese tipo. ¿Cómo ha podido influir esto en la creación de tu obra? ¿Cuál fue tu formación literaria? ¿Cómo surge tu vocación, que no procede de un ambiente cultural universitario, sino más bien, creo, de una pasión de lector? Con todo el respeto para la universidad y para los universitarios, la vocación de novelista no creo que se pueda enseñar. La vocación, me refiero, no surge en cualquier sitio, ¿no? Por suerte. En fin, yo no he tenido ninguna formación, no solamente no universitaria, sino ni siquiera, casi diría que elemental. A los 13 años tuve que ponerme a trabajar. Yo salí del colegio que no había aprendido, no ya ni los Reyes Godos, que es lo que me aterrorizaba en aquella época, sino cuando empecé a escribir cometía faltas de ortografía, o sea que, bueno, pero yo creo que fue consecuencia de mi afición a leer, a la lectura. Me gustó siempre leer y un buen día pensé que eso también lo podía hacer yo, de forma que surgió de una forma como muy misteriosa, no sabría explicar por qué, ¿no? Pero no hubo ninguna formación. La formación, soy autodidacta, entonces empecé a leer todavía más, me interesé por determinados aspectos técnicos de la novela y bueno, y así. Pero no me considero... Yo creo que el título de ese encuentro no acaba de ser muy exacto, porque es el intelectual y la memoria, ¿no? Si no recuerdo. Y yo no me considero exactamente un intelectual. Yo siempre he dicho que me considero un novelista, un narrador, pero no exactamente un intelectual. De forma que algunas cosas no sabré explicarlas, ya prevengo, no sabré explicarlas muy bien. Una de ellas es la vocación de escritor. No sé de dónde diablos procede, no sé exactamente por qué escribo, no lo sé en absoluto. ¿Y cuáles fueron las lecturas que te llevaron a decantarte como escritor y qué peso han podido tener en tu manera de escribir? Pues las primeras fueron lo que solemos llamar literatura de kiosco, o sea, novelas de aventuras de kiosco. Empezando por los tebeos, lo recuerdo perfectamente, y después por esas novelitas de 3/4 del oeste y policíacas, de lo más barato. Después me empezó a interesar lo que se publicaba en España en los años 40, que era esa literatura un poco exótica, muy internacional, los autores anglosajones como Somerset Maugham, Lajos Szilay, Stefan Zweig, Cecil Roberts, Vicky Baum. Recuerdo una serie de autores que casi todos ellos publicados precisamente por Janés, un editor catalán que fue muy importante. Y bueno, de ahí pasé a la novela del 19, afortunadamente, y digo afortunadamente porque eso influyó muchísimo, ese salto fue importante. Pasé a la novela del 19, a la francesa sobre todo, y entonces descubrí un mundo, ¿no? Y de ahí a los norteamericanos y a más actuales. Bueno, pero empecé, insisto, en la literatura de kiosco. Bueno, yo recuerdo que nos conocimos con Juan Marsé en una etapa en la que en Barcelona
privaba un grupo intelectual alrededor de Carlos Barral y en el que figuraban pues desde Gabriel Ferrater hasta Jaime Gil de Viedma, Castellet, etc. ¿Cómo entraste en este mundo que sí ya era intelectual en relación, digamos, ya a la creación novelesca? Y ¿hasta qué punto, por ejemplo, la relación personal con un personaje tan entrañable como Jaime Gil de Viedma influyó en las primeras incursiones en la literatura? Sí, mi relación con el grupo de Seix Barral fue muy importante. Bueno, yo me traje del servicio militar que hice en Ceuta en el año 54, el borrador de mi primera novela, de lo que sería mi primera novela, Encerrados con un solo juguete. Lo tuve unos años en un cajón, no tenía muy claro mi vocación literaria, no sabía muy bien si yo sería escritor. Un buen día rehice la novela y la presenté en la editorial, y después recibí una llamada de Carlos Barral, que le había interesado mucho el texto. Me presentó a toda la gente que trabajaba entonces con él, que era un equipo fantástico, y bueno, y esa relación tuvo una importancia enorme, decisiva, y me refiero no solamente por la cuestión literaria, sino en el terreno, diría, vital, en el terreno de las humanidades, por decirlo así, es decir, del cívico, de comportamiento cívico, de formas de vida, ¿no?, de entendimiento de la realidad. Sobre todo mi amistad con Jaime Gil de Viedma. Concretamente en una novela, en Últimas tardes con Teresa, la influencia de Jaime es evidente y no está incluso disimulada, sino que está ahí latente, ¿no? De modo que esa relación fue muy importante, sí. Pero no participaste, por ejemplo, en las ideas objetivistas de la novela que tenía Castellet y que difundió en un conocido texto La hora del lector. Más bien, en Últimas tardes con Teresa hay precisamente una especie de rechazo de unas teorías novelescas que no encajaban con tu manera de estar inscrito dentro de la novela, ¿no? Bueno, vamos a ver si resulta un poco más divertido todo eso, porque ocurría que yo provenía de un medio laboral y cultural muy de barrio, y como he dicho antes, nutriéndome de literatura de kiosco, y todas esas personas, esos amigos que fueron con el tiempo, provenían de la burguesía catalana, habían estudiado en la universidad, tenían una formación clásica, y me acogieron. Y yo en esa época además trabajaba en un taller de joyería. Desde los 13 años que entré como aprendiz, trabajaba en un taller de joyería de mi barrio. Entonces me acogieron como un joven obrero que quería ser escritor y que necesitaba un barniz, una buena mano de cultural, digamos, intelectual, más presentable, ¿no? Lo que pasa es que tuve la suerte de caerles en gracia, me mimaron bastante, e incluso de ello surgió la idea de que yo debía irme a París a vivir un tiempo y espabilar un poco, ¿no? Vamos, digamos que me dieron un empujoncito. Yo efectivamente en el año 60 me fui a París. Me dieron una bolsa de viaje a través de un organismo que creo que se llamaba algo así como el Congreso por la Cultura Europeo, en el cual estaba metido José María Castellet, cuyo presidente, si no recuerdo mal, era un poeta francés que se llamaba Pierre Emmanuel. Tú lo conocías. Sí, sí. Me dieron una bolsa de viaje, no recuerdo cuántos francos eran, que se supone que me tenía que durar como 3 meses, me duró una semana, escasa. Regresé, pero ya regresé con la idea de volver. Estuve trabajando unos meses más en el taller de joyería y ya con la idea de volver a París y ponerme a trabajar en lo que fuera. Encontré un empleo en el Institut Pasteur, que entonces dirigía el departamento de bioquímica celular Jacques Monod, que después fue premio Nobel, y que precisamente un libro suyo fue publicado en Seix Barral, en Barcelona, El azar y la necesidad.
Bueno, entonces estuve en París este tiempo, hice un poco de todo, trabajé en el Pasteur, di clases de español. Di clases de español a una muchacha que se llamaba Teresa Casadesús, que era hija de un pianista conocido, Robert Casadesús. Casadesús, decían ellos, pero el apellido en realidad de origen catalán, Casadesús. Y que de mi relación con esta alumna surgió la idea inicial de lo que sería Últimas tardes con Teresa. Bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que allí aprendí francés sin estudiarlo, lo aprendí porque trabajando tenía necesidad cada día. Y bueno, y recibía cartas de Jaime, de Carlos, diciéndome qué tal va, aprendes cosas. Estaban todos muy preocupados porque me convirtiese en especialista. A ver si escribes algo. Nunca escribí nada acerca de París. Es curioso que nunca... la experiencia, digamos, que viví allí está enmascarada en muchas cosas, pero no está implícita en muchas cosas, pero no explícita, salvo en la última novela que he escrito, que aparecerá dentro de poco. Bien, regresé y bueno, más o menos quedaron satisfechos, me sometieron a una especie de examen y bueno, quiero decir que esta relación, bueno, yo creo que era el único escritor entonces en Barcelona que provenía de ese medio social. Todos ellos provenían de la burguesía, los hermanos Goytisolo, Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, Castellet, todos. Y creo que me mimaron un poco en ese sentido. Sin embargo, cuando publiqué Últimas tardes con Teresa, que digamos venía a ser el resultado de ese aprendizaje al que me habían sometido en París, comprendieron que me había ido por otro camino completamente distinto. Se suponía que el joven obrero proveniente de un barrio obrero iba a escribir una novela social combativa, que es lo que entonces se hacía, y lo que hice fue todo lo contrario. Hice una especie de pitorreo de esos planteamientos de la novelística social, que fue Últimas tardes con Teresa. Has dicho que tenías faltas de ortografía, supongo que es una hipérbole, pero ¿cómo se produce el dominio de la lengua? ¿De qué manera llegas a dominar el castellano para conseguir esa expresión, no solo sin faltas de ortografía, sino muy plástica, muy coloquial, muy viva de tus libros? Escribiendo algo así como 30 borradores antes de conseguir el definitivo. La verdad es que tú das por supuesto que domino el idioma, y yo tengo serias dudas sobre esto. Y yo suelo decir que siempre que termino una novela tengo la sensación de que parto de cero otra vez, de que no he aprendido absolutamente nada, no solamente en cuestiones formales, de estructura, de técnica narrativa, sino de lenguaje. Tengo la impresión de partir de cero, ¿no? En mi caso influye también la condición de ser bilingüe. El catalán en realidad es mi lengua materna, no es el español, es el catalán. De forma que he hecho siempre una especie de doble versión, siempre estoy trabajando con una doble versión. Eso produce a veces que haya catalanismos en mí, catalanadas, ¿no? O sea, maneras de construir la frase que no son las que, por ejemplo, se utilizarían en Madrid o en Valladolid, aunque no me parece malo, me parece que de todos modos en Barcelona se habla un castellano que naturalmente no tiene nada que ver con el que escribe Delibes, por ejemplo, ¿no? Por buscar un ejemplo, ¿no? Y que yo debo respetar esa diferencia. Pero en cualquier caso, yo no creo que domine mucho, no creo ser que se me distinga precisamente por la lengua, ¿no? Bueno, yo es que no creo que el dominio de la lengua en un novelista tenga que ser una correspondencia entre su sintaxis y su léxico con lo que sería un ideario de normalidad académica, sino una expresividad que viene de otros sitios, quizá de un aprendizaje a través de la lectura, de algo que me parece que tú tienes muy notable, que es un buen oído para
la lengua coloquial. No vamos a recordar aquello de Baroja, de si se decía de zapatillas con zapatillas en zapatillas, bueno, lo decía como le daba la gana, y es el escritor sintácticamente incorrecto que es, pero con una expresividad como ha conseguido poca gente. De todas maneras, yo no creo que en tu obra, aparte de algunas influencias como las que señalas, no hay anacolutos, no hay incorrecciones idiomáticas. Y el aprendizaje de la forma, ¿te ha interesado la teoría? ¿Has leído teoría? ¿O es algo más bien producto de una manera de distribuir intuitiva los materiales? Por ejemplo, noto una gran diferencia entre Últimas tardes con Teresa, que me parece un libro que viene de una fluidez de la historia que estás contando, y Si te dicen que caí, que me parece que es un libro que viene de un planteamiento más no quiero decir intelectual, más elaborado, previamente más reflexivo. ¿Cuánto cuenta para ti la forma y qué lecturas has tenido en ese sentido? Vamos a ver si me aclaro un poco yo mismo con esto, porque sí, no, nunca he sido muy amigo de leer ensayos sobre novelistas. Es decir, la cocina del escritor, yo siempre he pensado que es un sitio que está lleno de humos y de olores raros y extraños y de cacerolas sucias, y es una cacharrería, es un sitio que mejor no meterse. Yo mismo procuro no meterme mucho. Las teorías sobre novela me producen un temor, que es que me abrumen demasiado, que es decir, algo así como si las formas de hacer novela llegaran a pesar más que el mismo gusto por hacer la novela. Es decir, me fío un poco más del instinto que no de las teorías. Ahora bien, ¿por qué Últimas tardes con Teresa es como es, más clásica, más lineal, más simple en su exposición, y si te dicen que es más compleja en su estructura? Bueno, yo creo que es porque el material me lo pedía, el mismo material. Yo con Últimas tardes quería hacer, además de mucha ironía sobre aquel momento y los gustos del momento, y de mi relación personal con el Partido Comunista en esa época, es un asunto muy comprendo que es muy personal, pero que en fin tendría su explicación si tenemos tiempo. Quería hacer también un homenaje personal, privado mío, a la novela del 19. Por eso están los epígrafes en cada capítulo a la manera de Stendhal. Por eso la forma de tratar el personaje central, por ejemplo, es un clarísimo hijo espiritual del joven de provincias de Balzac y de Julián Sorel, del Rojo y el Negro. Hay una serie de cosas que tienen que ver con la novela del 19 y mi relación con ella. Es mi homenaje personal a la novela del 19. Y entonces esa estructura yo creo que tenía que ser como es, muy clara y por el tema, ¿no? Muy simple y muy clásica. En cambio, si te dicen que caí, yo quería contar muchas historias a la vez ahí. Y como es una obra que está montada sobre... Me contaron que alguien le contó a no sé quién, que le dijo que no sé qué, en cierto modo es eso. Es esa complejidad, esa especie de desmentido continuo entre una historia y otra, que me pedía esa estructura mucho más compleja, más trenzada, digamos. Estaba trenzando varias historias a la vez, con lo cual se me complicó estructuralmente la novela, pero digo que se me complicó, no es que yo quisiera complicarla, ¿no? El trabajo mío fue precisamente intentar que no fuese tan complicada como en principio yo veía aquello. Así que yo diría que la técnica y la cuestión formal de cada novela es según el material que manejo, ¿no? Si una historia la puedo hacer lineal, te puedo asegurar que no la voy a complicar gratuitamente, porque no tengo el menor gusto en complicar nada, ¿no? Y si encuentro una frase breve para explicar una cosa muy compleja, utilizaré la frase breve y no la alargaré. Así que no hay ningún... Creo que la diferencia sería esa, ¿no? El material, creo que cada material me pide una manera de contarlo. Es como los chistes, hay chistes que necesitan un tiempo, tienes que hacer unas pausas, esperar ciertos efectos y luego para buscar el efecto final. Y hay otros que cuanto más breves, cuanto más rápidos y contundentes, mejor, ¿no? Depende. Y por seguir con este planteamiento biográfico que ha iniciado Joaquín, ya que has dado tu pie a ello, y yo tengo mucha curiosidad en saberlo,
esas relaciones con el Partido Comunista, ¿cómo son y qué tienen que ver con tu literatura? Bueno, Últimas Tardes con Teresa, yo creo que es, por lo menos yo me lo planteé así desde el principio, es la historia de un equívoco, en definitiva. Es la historia de un gran equívoco. Se trata de una muchacha progresista con ideas de izquierdas en la Universidad de Barcelona de los años 50 que tiende a confundir la apariencia con la realidad. Es decir, se confunde a una especie de chulito de barrio, un delincuente de barrio, emigrante del sur, con un militante del partido. En un momento en que ella, digamos, sus ideas románticas acerca de la izquierda y de lo que es ser progre en una sociedad reprimida, proveniente de una familia burguesa, en consecuencia con una educación burguesa en la cual ella se revela, etc., es un caldo de cultivo ideal para eso. Su propio romanticismo de la época la lleva a confundir, a ese error, a esa confusión, ¿no? Entonces, en definitiva, eso para mí venía a ser un reflejo de una experiencia personal mía en mi relación con el partido. Yo en esa época, en París, en el año 61, 62, 63, asistía a unas reuniones de célula, que las llamaban, en las que nos impartían una especie como de clases teóricas acerca de sociología política nacional, de lo que estaba pasando en España, de perspectivas, estrategias. Esas clases las daba, por cierto, Jorge Semprún, y ahí conocí a Semprún, en una época en que no había publicado todavía nada, no era novelista. Bien, y yo me empecé a darme cuenta en esas reuniones de que la visión que tenían de España y de lo que estaba pasando en España y de las perspectivas políticas de futuro era completamente disparatada, es decir, no se correspondía con la realidad. Yo venía de un país que era de una manera y ellos me estaban contando que era de otra, y con unas expectativas de futuro que no tenían nada que ver. Entonces, esa confusión entre apariencia y realidad, ese romanticismo político que les llevaba a esas conclusiones tan raras, al principio me hizo mucha gracia, me creó algunos problemas, como por ejemplo yo entonces salía en París con una muchacha francesa cuyo novio estaba en Argelia lamento contar esas entidades, pero es que si no se va a entender lo que quiero decir, que no quiero alardear de nada, ¿no? Pero en que estaba pues defendiendo una causa que era tremenda, porque en fin, el progresismo consideraba una guerra injusta, etcétera, la libertad de Argelia, etcétera. Y un día que estaba en la cola de un cine, los dos con ella íbamos a ver precisamente una película de Buñuel, Viridiana, coincidí con alguien del partido que me vio, se me acercó, me llevó aparte y me pegó una bronca tremenda. Me dijo que era muy feo lo que estaba haciendo, saliendo con aquella chica cuando su novia estaba luchando en Argelia. Me dio la impresión de que era un cura que me estaba pegando una bronca tremenda. Y me abrumó de tal modo que dije, bueno, yo mando a paseo a esta gente porque se va. En fin, me enfadé muchísimo, dije que mi vida era mi vida y que yo no tenía que dar cuentas de eso a nadie, salvo a ella y en todo caso al muchacho aquel, en fin, que era un asunto privado que no podía admitir que el partido y tal. Entonces esto provocó una discusión en la célula, donde ya no sabía si se hablaba de moral, si se hablaba de política. Me pareció un cacao tan inmenso. Todo eso me ayudó mucho a escribir Últimas Tardes con Teresa. No, lo que cuento en Últimas Tardes no tiene nada que ver con eso. Lo que quiero decir es que detrás de la novela están todas esas cosas, del mismo modo que está Julián Sorel y está Rastignac y está El joven de provincias y está todo eso, ¿no? Siempre detrás de una novela hay 2 o 3 novelas más. A veces el autor lo confiesa y a veces no lo confiesa, pero siempre hay resonancias. Bueno, yo creo que sí tiene mucho que ver todo lo que has contado con respecto a Últimas Tardes con Teresa, porque explica muchas cosas, ¿no? Y en cierta manera, el planteamiento general de
de un grupo de escritores, por lo menos de la generación de los medio siglo, como acostumbras a denominarla, pues efectivamente trasluce esta insatisfacción que produce los dos planos de la realidad, ¿no? El plano real en el que uno está viviendo y luego este plano ideal en el que algunos pretendían hacer vivir a otros, ¿no? Pero bueno, yo voy a cambiar de tercio y vamos a hablar de cine, que es un tema que yo sé que siempre te ha interesado, porque en principio buena parte de la narrativa de Juan Marcé intenta traducir lo que llamaríamos un código cinematográfico a un código verbal, ¿no? Así en términos un poco académicos. Es decir, es posible apreciar en la novela de Marcé un fenómeno característico y que no está en la novela del 19 porque no puede estar, que es la imagen procedente de la visión de imágenes, el montaje de la novela, en cierta manera relacionado con lo que en principio es el montaje cinematográfico. La visión de la realidad a través de una continua referencia a la plasticidad. Yo sé que parte de las novelas de Juan Marcé han pasado al cine, con mejor o peor fortuna. Pero es que también la novela de Marcé procede de alguna manera de esta gran influencia que es la visión sobre todo del cine americano de los años 40 o 50, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco, es decir, cuáles son las impresiones de un joven escritor que intenta escribir una novela, en fin, y se enfrenta con esa posibilidad de hacer una novela distinta, porque su formación no es únicamente literaria, no es solamente la novela del 19, sino también es la novela popular, el cómic y sobre todo el cine? Sí, a mí el cine me ha interesado muchísimo desde niño. El cine, lo que yo llamaba el cine, en realidad casi diría el cine malo, lo que entonces eran ese doble programa en los cines de barrio, y que muchas de esas películas no han pasado a la historia del cine, pero que era una relación muy directa, muy familiar con el cine, no como hoy. Y sí, yo supongo, estoy seguro que hay una influencia del cine, pero no solamente en mí, en cualquier novelista actual tiene que haber una influencia del cine evidente. Una manera de reflejar determinadas actitudes humanas que proviene del cine, ¿no? Una gestualidad, incluso diría, una mitología de determinados personajes. Pero no sé, nunca he pensado en el cine cuando escribo, tampoco, eso también es verdad, no pensaba en, no sé, en tal o cual película, tal o cual actor, no, eso no. Pero la cultura de la imagen se ha introducido muchísimo, claro está, en el mundo del escritor, y ahí está, no sabría decir. Hay homenajes claros, directos, a veces. En esta última novela, por ejemplo, la que aparecerá el mes que viene, empezando por el título, que es el título El embrujo de Shanghái, que es el título de una película de Joseph von Sternberg, no de las mejores suyas. Sternberg, recuerdo que es el autor de El ángel azul y de El expreso de Shanghái, películas memorables, ¿no? El embrujo de Shanghái es una película del año 41 y es una película rarísima, pero a mí de niño me impresionó mucho su atmósfera, porque Sternberg era un creador de atmósferas. En sus películas aparecen unos cabarets, por ejemplo, unos cafetines. El cafetín, por ejemplo, de Marruecos, la película de Gary Cooper y Marlene, es un cafetín inolvidable, ¿no? De atmósfera, de personajes. Bueno, me impresionó mucho desde que la vi. Es una película del año 41, como he dicho antes, y de alguna manera ha resurgido en esta novela, ¿no? Utilizo la ciudad de Shanghái y finalmente incluso el título, porque es un título que me fascinó siempre. Pero en otras novelas yo no veo ninguna relación con el cine, muy escasa, ¿no? Muy escasa. Tú has trabajado también como guionista de cinematográfico. Sí, pero no daré ningún título porque son horribles todas las películas.
No me interesaba tanto eso como que nos contaras, porque yo creo que el cine es la gran presencia de nuestra época a la hora de contar, el cine y la televisión. Que nos contaras qué diferencia hay desde el punto de vista del narrador entre el relato cinematográfico y el relato novelesco. El guión de cine, en primer lugar, no está escrito para ser leído. Eso es una cosa muy importante, porque yo siempre discuto con la gente de cine, porque te piden un tipo de guión, dice, ya siempre tienen en cuenta que lo va a leer el productor tal, no sé qué. Bueno, yo siempre digo, bueno, pero si no es para publicarse, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene? Bueno, es un instrumento de trabajo que tiene sus pros y sus contras, pero que está en función de la profesión estrictamente, y no, en consecuencia no es literatura, es otra cosa, no es, como su nombre indica, un guión de trabajo, un instrumento para la película. La diferencia es enorme, porque es decir, no te tomas la menor molestia en construir una frase que tenga, bueno, resonancias, o que tenga una dimensión lírica a veces, o eso, porque no es esa su finalidad, ¿no? Los diálogos sí, los diálogos están, es decir, hay que tener en cuenta que son para ser oídos, y eso tiene su importancia, eso marca una diferencia con respecto a la novela, ¿no? Hay diálogos de novela que, trasladados literalmente para una película, no sirven, son malos, porque suenan de otra manera, ¿no? Hay que darles la vuelta como un calcetín para conseguir decir lo mismo, otra forma de decirlo. Eso es algo que a veces la gente de cine no tiene en cuenta y traslada demasiado literalmente una novela al cine, y entonces se equivocan. Se creen que va a ser dar el mismo resultado y no da el mismo resultado. Eso ha ocurrido con muchas de mis novelas, por desgracia. Es decir, yo considero que todas son malas, y que algunas son menos malas que otras, pero que todas las películas son malas. Y yo, de mi relación con el cine como dialoguista más que como guionista, porque me pidieron trabajos de dialoguista casi siempre, tiene cosas. Por ejemplo, durante unos años trabajé con Juan García Hortelano en Barcelona. En eso nos divertíamos muchísimo, nos pagaban por semanas, nos daban el argumento hecho, ¿no? Decían, la historia va a contar eso, que siempre era la misma historia. Era un intelectual en crisis, que podía ser un arquitecto o un escritor, en la Costa del Sol, un sitio horrible. Se enamora de una señorita riquísima que está enfadada con su papá, pero su papá le envía talones continuamente, tiene mucho dinero. Entonces él cae en una crisis tremenda, y ella lo salva finalmente, y finalmente se casan y son felices. Bueno. Entonces Juan y yo ya nos lo sabíamos de memoria, hacíamos unos diálogos, y el director, cuyo nombre no voy a decir aquí para eso, siempre nos pedía una escena, siempre decía, yo había un personaje que le gustaba mucho a él, que estaba copiado de Casablanca, que era el pianista Sam, el negro que toca el piano. Él también ponía un negro que tocaba el piano, que lo llamaba Chico Lionel, y siempre me decía, tenemos que buscar una frase para Chico Lionel en un momento determinado, una frase parecida a la de Casablanca y estas cosas. Y Juan y yo, bueno, le dábamos vueltas y tal, y un día escribimos una frase que decía, Chico Lionel al piano hacía más nostálgica la ausencia de Scott Fitzgerald, una cosa así. Y nos quedó muy bien, muy bonito, nos ha quedado muy bien, dice, pero ¿en boca de quién la ponemos? Bueno, ya veremos. Y la pusimos de momento en la parte de no dialogada, es decir, la parte de la acción del guión, ¿no? La que describe lo que hacen los personajes. Que describía que Chico Lionel estaba sentado al piano y tocando, y hacía más nostálgica la ausencia de Scott Fitzgerald. Y ahí quedó, de momento no acertamos. Y cuando lo leyó el director le gustó muchísimo. Y dije, bueno, pero eso lo tienes que hacer. No, dice, no hay que tocarlo, esto queda muy bien. Y quedó ahí, y claro, y entonces Juan, recuerdo que me dijo, dice, fíjate qué mala suerte, la mejor frase que hemos escrito para el cine y no la dirá ningún personaje. Porque quedó ahí en la... Lo recuerdo eso como una cosa divertida. Nos divertíamos mucho, no tenía nada que ver con el cine, aquello que hacíamos, nada absolutamente, ni las películas tampoco. Y
Hubo algún otro trabajo que sí que tuvo más interés, como por ejemplo colaborar con el director Paco Betriu, de Barcelona, que es muy amigo mío, en una serie para televisión que todavía no se ha pasado. Se rodó hace 2 años, ignoramos por qué no se ha pasado aún, que es una adaptación de Un día volveré en 6 episodios de 1 hora. Ese fue un trabajo interesante como guión. Ahí colaboré bastante a fondo. Y en las demás cosas no. En lo que ha hecho Vicente Aranda, pues no. El guión los ha escrito él, los guiones, y él se lo ha guisado y se lo ha comido todo y no quiero saber nada. Aparte de esta actividad fundamental que es bueno, la novela y el relato corto también, que es muy importante, y el cine que de forma colateral, durante una etapa Juan Marcé tuvo una gran importancia en el mundo del periodismo por sus colaboraciones en Por Favor, ¿no? Donde yo creo que allí aparece a veces un escritor vitriólico, en fin, demoledor y en ocasiones también muy tierno, como acostumbra ser en el resto de su producción. ¿Cuál es la relación que estableciste con el periodismo, especialmente en este periodo de la transición? ¿Cómo vio la transición política hacia la democracia un escritor que escribía en Por Favor junto a Manuel Vázquez Montalbán y a otros integrantes de la generación de medio siglo? Yo tuve unas relaciones con el periodismo bastante, yo diría que elementales, incluso como distantes un poco, ¿no? Siempre me ha angustiado mucho y me ha agobiado la idea de una colaboración que pudiera ser semanal, regular, de escribir artículos, porque eso que se llama la actualidad, la rabiosa actualidad, yo a veces no me la acabo de creer. A mí me gusta leer, por ejemplo, periódicos atrasados. Cuanto más atrasados, mejor. Me da la impresión de que aquello que ocurrió de verdad, pero lo que acaba de ocurrir, lo que leo hoy en el periódico de hoy, no me lo acabo de creer. Todavía necesito que pase un poco de tiempo para comprobar si es verdad o no. Algo así como que no desconfío mucho de esa crónica al día, inmediata, directa. Y entonces yo empecé a trabajar ahí, como estuve de jefe de redacción de la revista Por Favor, en esa época en que estaba gente ahí estupenda, desde Maruja Torres a Manolo Vázquez Montalbán, el Perí, Forges, que los dibujantes mejores, Umbral empezó a trabajar aquí también. Bueno, yo estaba como jefe de redacción, coordinaba los trabajos, yo iba a la imprenta, venía, ponía pies de fotos y después consiguieron que colaborara en unos artículos, una cosa que llamé Señores y Señores, que eran unos retratos de personajes. Pero no era eso, yo no lo considero exactamente periodismo. Quiero decir que bueno, eran personajes populares de la época, que había desde políticos a gente de cine o teatro, cantantes, todo el mundo. Algunos me escribían cartas de agradecimiento, otros me querían matar. Recuerdo uno que escribí de Emilio Romero, el eximio periodista, que entre otras cosas le costó el puesto a Máximo, el dibujante Máximo, que entonces trabajaba en Pueblo, y Romero dirigía Pueblo, y como Máximo colaboraba con nosotros, le dijo o ellos o yo, es decir, y Máximo se fue de Pueblo, que entonces empezó su colaboración en La Vanguardia precisamente por eso, porque Romero estaba enfadado con nosotros, concretamente conmigo. Bueno, yo creo que era una cosa un poco combativa, me divertía. La transición la viví como, no sé, yo diría que como un ciudadano más, con expectativas, con esperanzas yo pensaba que se ajustarían las cuentas un poco más a una serie de cosas pero quizá fue mejor así, no sé, no estoy seguro, porque mis ideas políticas, pues yo he procurado que no se mezclaran casi nunca o en absoluto en la obra literaria. Y yo suelo decir que soy político cuando voy a votar y cuando no soy un señor que va por la calle pensando en sus novelas.
de alguna manera ese ajuste de cuentas lo has hecho en tus libros. Y a mí me ha sorprendido, has tenido problemas de edición, si te dicen que Caí no se pudo publicar en España, pero de alguna manera a mí me ha sorprendido que algún título anterior se haya publicado teniendo la capacidad corrosiva que tienen. ¿En qué medida esa falta de libertad para escribir ha condicionado la obra que has publicado en la época de la dictadura? Ahí, saber hasta qué punto uno se autocensuraba entonces también es difícil precisarlo, ¿no? Seguro que uno se autocensuraba, ¿no? De una forma a veces probablemente inconsciente. Y yo tengo una experiencia de Últimas tardes con Teresa que fue... El primer choque con la censura fue con Últimas tardes con Teresa. Simplemente lo prohibieron totalmente. Vamos, no. La novela ganó el premio Biblioteca Breve del año 65, se iba a publicar, pero en esa época entonces tenías que mandar unos ejemplares al Departamento de Orientación Bibliográfica de Cultura Popular, se llamaba. Censura se llamaba de esa manera tan larga y tan complicada. En realidad era censura. Y el censor era Robles Piquer, cuñado de Fraga. Se recibió un comunicado de este departamento en la que decía prohibida su publicación. Entonces había un apartado que ponía causas y estaba en blanco. No te explicaban nunca el por qué estaba prohibido. Entonces recuerdo que, bueno, gran frustración por mi parte. Carlos Barral, el editor, me aconsejó escribir a Robles Piquer pidiéndole una entrevista en Madrid para que me explicara por qué prohibían el libro y si es que tenía algún tipo de arreglo, pues se podía mirar, había que negociar en esa época con censura. Le escribí, efectivamente, me contestó muy amablemente y enseguida me citó en Madrid para comer en el club de prensa a tal día y a tal hora, y ahí nos vimos y él vino con su ejemplar del libro y ya tenía preparado todo, se lo había leído. Entonces me explicó, dice, bueno, lo pedí porque tengo unos censores aquí que son unos señores ya muy mayores de otra época y tienen unos criterios muy pasados, y yo noté enseguida que estaba intentando ponerse al día, ¿no? y ofrecer una cara un poco más, digamos, progresista, avanzada del régimen, ¿no? En la medida en que eso era posible. Dice, encontraremos un arreglo, ya verás cómo sí. Bueno, empezamos a comer y fue ojeando y fue pasando aquí, esto me parece que empezaba a señalar. Y yo noté que lo que estaba señalando, lo que más le preocupaba, eran cuestiones de orden erótico, más que de orden político, ¿no? En esa novela cuenta los hechos en la universidad, las manifestaciones, la lucha. Hay un retrato de un personaje que lleva un bigotito franquista o fascista, cosas así, todo eso, pero vi que no me decía nada sobre eso, que es lo que yo temía. Estaba muy preocupado, en cambio, por cuestiones de pechos, muslos, cosas así. Y empezó a discutirme esto, decía, mira, yo en realidad me estaba dando clases de preceptiva literaria. Me decía, mira, en esta página aparece 3 veces la palabra muslos. Yo creo que habría que quitar a una. Dije, bueno, pero entonces ¿cómo lo llamo? Entonces decía, bueno, pues pon piernas, ¿no? Digo, pero es que la pierna es una cosa y el muslo es otra. Y pues entonces inventó un vocablo. Dice, ¿por qué no lo llamas antemuslo? Y si no recuerdo mal, hay, en homenaje a eso, a él, lo dejé. Hay una sola vez creo que aparece la palabra antemuslo, que no sé exactamente qué significa. La parte delantera, el muslo, no sé qué. Lo cierto es que el hombre estaba con eso, me proponía cambiar senos por pecho, todo el tiempo. Yo pensé, bueno, ya está salvada, el libro está salvado, si lo que le preocupa es eso, yo pecho más, pecho menos, me importaba muy poco. Y efectivamente llegamos a un acuerdo y el libro se publicó, ¿no? Bueno, después lo de Si te dicen que caí, publicada en México, ya fue más grave. Yo
Cuando lo estaba escribiendo ya sabía que el libro no iba a ser autorizado, me daba perfecta cuenta, porque ahí es otra cosa. Hay una sordidez con respecto al régimen y los falangistas y todo eso que no me lo iban a perdonar. El libro, efectivamente, ya ni lo mandé, lo envié directamente a México, a un concurso que leí en la prensa, y tuve la fortuna de ganar el premio. Y entonces naturalmente me invitaron a ir a México para el premio, pero en esa época yo no tenía pasaporte, me lo tenían retenido y no podía ir. Y monté un cisco en el sentido de que si no me dejan ir se enterará todo México. Entonces me dieron un pasaporte de esos que daban entonces, que era exclusivamente para un viaje ida y vuelta a México, que por cierto pasé por París, quería estar 3 días en París, y ese pasaporte ahí en París no me dejaban entrar porque no entendían qué clase de pasaporte es eso, qué dice, me decían esto de ida y vuelta, que no. Bueno, me creó unos problemas tremendos, pero esa novela tardó 3 años después en publicarse en España, hasta la muerte de Franco no apareció, es decir, en el 76. Y ahí aún todavía costó más. Entonces estaba al frente de censura de Cultura Popular, estaba este inefable señor que se llama, historiador, ¿cómo se llama? Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva, que este ya era el colmo. Este además ni le interesaba la literatura ni nada, de nada. Pero era un jeta notable, porque me dijo, este libro te lo saco yo en 24 horas. Y bueno, se tuvo que morir Franco para sacar el libro, para salir. Y dice, he hablado con los falangistas y tal, todo es mentira. No salió hasta que murió Franco. Este libro sí, este fue un problema bastante gordo, y ahí no había nada que negociar, era imposible, porque todo él es otra cosa. No se trataba de cuestión erótica ni de vocablos, ¿no? Pero aparte de esos problemas no he tenido más. Bueno, tal vez podríamos abrir un poco el diálogo a los estudiantes que nos están oyendo, y posiblemente tengan muchas cosas más que preguntar. Nosotros nos hemos limitado a un diálogo ciertamente no muy académico, por otra parte, pero mejor. Ahí está la gracia, ¿no? De manera que si alguien del público desea intervenir, abrimos un turno de preguntas, y con mucho gusto, pues cualquiera de nosotros puede contestar. Cuando publicó Últimas tardes con Teresa, cuando escribió Últimas tardes con Teresa, ha dicho que no se adecuaba al gusto del grupo SES Barral, ¿no? Y sin embargo le conceden el premio Biblioteca Breve. ¿Es que entonces se tomó otra postura dentro del grupo SES? Quería que me explicase. El que me concedieron el premio Biblioteca Breve, precisamente en SES Barral, desde donde digamos se promocionó y se lanzó la novela llamada Social de la época. Eso, es que en ese momento ya, cuando yo lo escribía no, pero cuando el libro estuvo en sus manos y le concedieron el premio, ya se había iniciado un giro. Ayer se hablaba de eso, sobre todo aquí Santos y Joaquín también, se había iniciado un giro en la novelística de la época, ¿no? Después de la publicación de Tiempo de silencio de Martín Santos en el 62, desde ese momento ya empezaron a darse cuenta que ciertas tendencias, en fin, llevarlas muy lejos no conducía a nada, ¿no? Que la novela social estaba llena de muy buenas intenciones, salían obreros que ni fumaban, ni se trasnochaban, ni que eran muy buena gente, pero que eso era falsear la realidad, y que había que hacer una cosa más compleja, más imaginativa. De modo que yo creo que entendieron que precisamente esa novela era un poco eso, ¿no? Y sobre todo que los convenció. Hubo un gran debate en el jurado, yo lo he sabido eso posteriormente por conversaciones con Mario Vargas Llosa y con Salvador Clotas y con hoy un político ahí en Madrid con cargos de responsabilidad cultural que algún día le pediré cuentas. Y Luis Goytisolos me contaron que hubo una gran discusión porque la mitad de ellos, no sé si eran 6 o 7, eran partidarios de la novela que fue finalista de Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth, y otros. El que decantó el voto definitivamente a mi favor fue un parlamento muy largo de Mario Vargas Llosa, que él estuvo horas ahí, en la que convenció finalmente de que Mario era muy partidario de mi novela,
y en realidad creo que el premio se lo debo a él casi. Y entonces lo he cantado. Eso movió posteriormente una polémica con Juan Goytisolo que ventilamos en el periódico El País, en el que él hablaba de que Carlos Barral había ejercido ahí su dictamen de editor de jefe para que me fuera concedido el premio en detrimento de Puig, y bueno, eso no era cierto. De modo que, como he dicho, llegó en un momento en que ya les convenció. Bueno, al final, ya para concluir, dijo que lo consideraba usted como el disidente de su tiempo, de la narrativa de su tiempo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Estoy casi de acuerdo en todo con lo que dice Santos, si no fuera porque no estoy de acuerdo en nada. No, eso es una broma. Y yo... Sí, un poco francotirador, por lo menos sí me he considerado siempre un poco. He ido un poco a mi aire, eso es verdad, ¿no? Yo creo, y no lo digo como un autoelogio, vamos, no lo considero un mérito, sino casi como una fatalidad, vamos, no sabría hacer otra cosa, no he estado muy al tanto nunca, como he dicho antes, de corrientes, teorías, no... De modo que sí, que estoy más bien de acuerdo, sí. Bueno, pues yo creo que estamos todos encantados de escuchar a Juan Marsé. Él suele ser bastante reticente, me consta, a intervenir en este tipo de actos que en cambio para los profesionales son muy instructivos, y mi impresión es que dice cosas que tienen mucho interés. Pero aunque estemos encantados, yo creo que sería una descortesía explotarle más. Si les parece a ustedes, la última cuestión se la planteo yo para que nos cuente algo que me parece que falta en esta sesión, y es, él ha aludido a la cocina del escritor. ¿Cómo es esa cocina? ¿Escribes a mano? ¿Escribes en ordenador? ¿Borras? ¿No borras? ¿Ideas el tema primero? ¿Tomas nota? ¿No tomas nota? Tomo muchas notas y hago muchos borradores que voy modificando conforme hago digamos como un guión previo que voy modificando conforme la novela avanza, y sobre todo a partir de un momento que yo siempre espero, que es cuando la novela tira de mí y no al revés, no soy yo el que tiene que tirar de ella, ¿no? Y escribo a mano, hago primeros borradores a mano, escribo con un bolígrafo, y estoy pensando ya en la posibilidad de dejar el bolígrafo y escribir con una pluma estilográfica muy bonita. E incluso pienso que para más adelante acabaré escribiendo en una pluma de ganso. Es decir, que voy al revés. En vez de ir para el camino hacia el ordenador, voy para atrás. Voy a la pluma de ganso. ¿Vale? Nada, pues muchísimas gracias a Juan Marsé y a los profesores Joaquín Marco y Santos de San Villanueva por estar aquí entre nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, profesor.